Empezó una de las promociones más esperadas del año, por lo menos en lo que tiene que ver con la salud visual. Estamos hablando del mes del multifocal en la óptica Stella Ginchuk. Durante todo junio tenés 2x1 en lentes multifocales. Compra un par y te llevas el segundo de regalo, así como lo escuchaste, porque aquellas personas que usan multifocales saben lo importante que es que puedan ver bien las tres distancias. Hablamos de lejos, intermedia y cerca. El segundo par es de regalo y además lo pueden hacer blanco o de sol. De verdad, te cambian la vida 2x1 multifocal solo en la óptica Stella Ginchuk, que además está cumpliendo 20 años al servicio de la salud visual de todos los uruguayos. Retomamos nuestro debate y había quedado pendiente el segundo aspecto de Alejandro. No, que me parece importante para seguir un poco la trayectoria que ha tenido la ley, y la trayectoria no puede separarse de las condiciones que tiene una ley de urgente consideración, que no son menores en este sentido. Si la ley no cuenta con votos, si la ley no cuenta con acuerdos, cualquier otra ley, si no cuenta con los votos, la ley no sale. Pero en este caso, sale tal cual el Poder Ejecutivo la envió. Esa es la peculiaridad, y por eso, desde otro lugar, recuerdan las grandes críticas que tenía la ley. Lo que eso terminó estimulando, estoy seguro, la necesidad de acuerdos, porque si no venía tal cual el Ejecutivo la había enviado. Y ese me parece que es un asunto que, a la hora de hacer el análisis, debe ser tenido en cuenta. Claro, porque la ley de urgencia es una herramienta pensada en ese sentido. Si la ley de urgencia, cuando surge como instrumento en la década del 60, que copia, digamos, la herramienta, ese tipo de leyes de lo que venía siendo en realidad la lógica que se venía aplicando en casi todas las democracias occidentales, esto surge en Francia, en España primero, tiene como sentido un mecanismo que le permita al Poder Ejecutivo rápidamente poder comenzar a desarrollar sus acciones de gobierno. O sea, vistas las dilaciones, las demoras, los debates extensos en el ámbito parlamentario, y que en las democracias liberales se iban los tiempos y los gobiernos no podían avanzar sobre sus planes, surge esta herramienta, ¿verdad?, que es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, quiere decir que es él el que puede enviar este proyecto, y en realidad no es que traiga necesariamente temas urgentes, es que trae temas importantes para la agenda de ese gobierno con tratamiento urgente. Lo urgente es la consideración, el tratamiento. Y la lógica es esa, tratar de que determinadas cuestiones se comiencen a aplicar para comenzar a desarrollar un plan de gobierno, básicamente, las acciones que un gobierno, como en este caso, propuso en campaña. Bien. Entonces, por eso, la batería de artículos y de medidas que surgen de esta ley de urgencia tienen que ver con esos compromisos que se habían asumido en campaña. Y yo creo que una vez aprobada, creo que tendremos una buena herramienta para comenzar a aplicar en diferentes ámbitos, fundamentalmente seguridad y educación, cosas que se habían comprometido en campaña. No olvidemos que 200 artículos prácticamente refieren a seguridad y educación. Pero hay un montón de áreas en las cuales se va direccionando en el camino de aquellas cosas que se comprometieron en la campaña electoral. Permítame hacer un paréntesis, porque el tema de la palabra urgente, que remite al tratamiento y no necesariamente a los temas o al contenido, tal vez en alguna área puede haber servido como, bueno, ser un elemento a favor del contenido, y en otras tal vez lo contrario. Porque, por ejemplo, en el tema del CAP, que tanto se discutió, finalmente se terminó aprobando la coalición, que tenía las primeras diferencias estaban dentro de la propia coalición. Bueno, una vez que eso se acomoda, ¿qué significa? Que se acomoda porque era urgente y había que acomodarlo, es una lectura, pero no termina de saberse si es porque hubo algún acuerdo de fondo o el único acuerdo fue vamos a patearlo porque no tenemos acuerdo de fondo. Pero en realidad no se está pateando. A ver, el tema, como bien se señaló, este tema no tuvo acuerdo desde el comienzo. Es decir, el tema desmonopolización nació muerto, porque no tenía el respaldo del Partido de Colorado, no tenía el respaldo de Cabildo Abierto y no tenía el respaldo del Partido Independiente. Y no sé hacia la interna del Partido Nacional si da unanimidad en ese sentido. Pero, de hecho, ese artículo estuvo puesto allí, pero nunca iba a ser aprobado. Digo esto porque por ahí algún frentista, que está bien que comuniquen a su modo, dice, bajamos esto. No, eso nunca se subió en realidad. Estuvo puesto, pero nunca tenía chances reales de ser aprobado. Lo que se dice es, tenía razón el FA cuando decíamos que el nuevo gobierno quería monopolizar. Lo que nosotros planteamos en todo momento como Partido Colorado fue que la desmonopolización no podía, ese tema sí, analizarse en el marco de una ley de urgente consideración. ¿O en ningún marco? No. Nosotros dijimos que no era es un tema muy complejo, no tenemos el balde puesto, estamos dispuestos a analizar, a estudiar y a ver. Es un tema muy complejo, una decisión muy trascendente para el país,
y debía hacerse por lo menos con los estudios que respaldaran tal decisión. No había tiempo para tenerlos. Entonces acá nosotros pensamos que el foco estaba mal puesto. Yo creo que la discusión desmonopolización sí, desmonopolización no, es una discusión estéril, porque no necesariamente la desmonopolización asegura que los precios bajen. Esa es otra discusión. Hay muchos ejemplos de desmonopolización en América Latina, el más reciente en México, donde por la lógica del mercado y las peculiaridades del mercado del petróleo, los precios terminan subiendo. Pero yo no me quiero meter en esa discusión porque me saca del foco. Y el foco era lo importante. ¿Cómo hacer que la gente pagara menos por los combustibles? ¿Cómo hacer que los combustibles bajen? Sí. Y nosotros pusimos el foco en eso. Entonces, en lugar de dar esa discusión, que no iba a tener resultado, porque era votación negativa y sacar un artículo, se nos ocurrió proponer una salida diferente, que es la de ir a que el gobierno marque los precios teniendo como referencia un precio, que es el precio paridad de importación calculado por la URSEA. Ese precio paridad de importación es el que tiene que tender el gobierno en lo sucesivo y si no marca ese precio va a tener que justificar por qué no lo hace. Pero a su vez ese precio de paridad de importación, es decir, cuánto costaría, por ejemplo, el gasoil si lo importo. Y si la explicación del por qué no lo hace remite directamente a lo que en su origen planteaba el Partido Nacional. Lo que puede pasar es que dice, no lo pongo a este precio porque no me dan los costos de ANCAP. Exacto. O porque necesito recaudar. Pero lo vamos a saber, y vamos a saber cada 2 meses. Bien. Bien. Entonces eso amerita más insumos para una futura discusión. No dentro de 1 año y medio, cuando veamos los balances de ANCAP y comprobemos que por ahí le pasó 150 millones de dólares a rentas generales. Ahora bien, también este precio para de importación en la planta de distribución supone un objetivo a alcanzar por ANCAP, que hoy no lo tiene como monopolio que es. Es decir, ANCAP tiene con qué compararse, deben sus productos llegar a ese precio de paridad de importación. Precio del cual no está muy lejos. Es decir, es una meta alcanzable para ANCAP, no es un imposible. Pero ¿qué pasa? El tema de los combustibles es mucho más complejo. En el tercer artículo nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo que nos envíe en 6 meses un informe con todo lo que tiene que ver con la distribución, con todo lo que tiene que ver con los subsidios, con todo lo que tiene que ver con los subsidios cruzados, con todo lo que tiene que ver con los impuestos, con todo lo que tiene que ver con las tasas, ¿verdad? Porque todos estos chirimbolos están cargados en el precio del combustible. Claro. Fíjense ustedes que la última información que tengo es a febrero de este año. En ese tiempo el gasoil costaba en la planta de distribución producido por ANCAP 22 pesos con 40. Todo lo demás son estos chirimbolos más la ganancia de ANCAP. Entonces, para analizar seriamente, en profundidad, hay que analizar todo esto. Entonces ahora para nosotros el negocio de ANCAP termina en la planta de distribución. Ahí va a haber un precio para que se compare ANCAP y un precio al cual el gobierno debe tender a fijar. Para adelante de la cadena hay mucha cosa más, la distribución, las estaciones, en fin, un montón, más todos los tributos, y etcétera, etcétera. El fideicomiso. El fideicomiso son 4 pesos por litro de gasoil, el fideicomiso del boleto. Sí, sí. Entonces alguien dirá, pero este quiere sacar el fideicomiso del boleto. No, porque eso permite que la gente vaya a laburar con un boleto más accesible. Sí. Pero por ahí no es del gasoil del que cargan el tractor o el camión. Por ahí tiene que salir de una decisión del gobierno de decir yo subsidio el boleto. Pero todo eso hay que estudiarlo. No se puede decir desmonopolizo y no estudio nada de esto. No, por lo menos no es serio. Eso es lo que nosotros planteamos. Entonces, digo, ahora nosotros tenemos un cambio cualitativo en esto de los combustibles, porque tenemos un objetivo detrás del cual ir y un objetivo medible cada 2 meses. Y a mí me parece que eso es un cambio muy importante, porque esta discusión no se había dado, este sinceramiento no se había dado. Todos hablamos de estas cosas, pero no transparentamos los números y ahora van a estar transparentados. Entonces creo que entendimos que esto era importante y que entendimos que tenemos que ir en un objetivo. Seguramente si dentro de 2 años yo vengo acá y resulta que ANCAP nunca llegó el precio para la importación, bueno, habrá que pensar cómo se mejora ANCAP o qué se hace con ANCAP, pero no antes. Veamos todo eso. ¿Qué pasa? Si yo me pongo en la lógica esa binaria, ¿no? Desmonopolización sí, desmonopolización no. Sí, o empezar a debatir la tarea más difícil, ¿para qué una empresa pública? La tarea más difícil hoy es la que tiene un moderado para sobrevivir. Porque en la polarización esta de que si no vendés ANCAP, que hay que vender ANCAP, que hay que tirarla porque Sendic, porque esto, porque lo otro, porque aquello, y que sos ballista y por eso defendés el Estado y el sindicato y los empleados. No, veamos, no es ni esto ni lo otro, seguramente.
pero analicémoslo primero. Ideológicas que atraviesan los temas, ideológicas, históricas, filosóficas. Todo ¿no? tiene una mirada ideológica naturalmente, pero nosotros hemos sido en este caso, y lo dije la otra vez que estuve acá en febrero, somos muy pragmáticos en este sentido. O sea, nosotros por supuesto que queremos las empresas públicas y por supuesto que creemos en las empresas públicas. Incluso a mí me llama un poco la atención a veces cuando se dura sobre el rol del Estado en estos momentos. Porque hace 5 años capaz que sí, pero en estos momentos, en que si no fuera por el Estado, mucha cosa habría caído está claro. y la sociedad se habría Pero hecho el debate es, sobre todo, que cuidar el rol de la empresa pública, no que desaparezca o que persista. Por supuesto, Valle y Ordóñez pensó las empresas para que el Uruguay se desarrollara a través de ellas y no para que se generaran ineficiencias enormes que, en lugar de beneficiar, perjudiquen a la producción nacional. Todo lo contrario, pero queremos empresas eficientes. Ahora, si el día de mañana tenemos una ANCAP preparada, esa ANCAP puede competir, etcétera, etcétera, y eso mejora y puede traer una baja en la reducción de los costos de los combustibles, bueno, bienvenido sea, pero tengamos claro qué es lo que estamos haciendo, midamos las cosas y tomemos decisiones en base a información. ANCAP es la empresa más grande que el Uruguay tiene. No son 2 renglones de desmonopolícese. Hay que pensarlo, estudiarlo y analizarlo. Y eso fue lo que propusimos. Nosotros estamos, y te termino, muy conformes. Pasa acá ando entusiasmado, porque vengo entusiasmado. Se le nota. Vengo entusiasmado porque la verdad es que de algo que estaba cerrado encontramos un camino. Y no es un camino que no conduzca a ningún lado, es un camino de salida importante. Y cuando el viernes vimos, después de varios días, que la visión del Frente Amplio, ajustando algunas cosas y con algunas cosas que el Frente nos exigió, podía converger en lo mismo y poner a todo el sistema político detrás de un objetivo, yo creo que es algo relevante, claro, y es algo que conseguimos. ¿Y qué opina, más allá de estos acuerdos entre oposición y oficialismo, que también involucra todo el trabajo que han hecho las organizaciones sociales y la escucha que se les ha dado a estas organizaciones y movimientos? ¿Cómo ve el paro anunciado por el PIT-CNT para el 4 de junio? Bueno, el PIT-CNT tiene, es legítimo. No, por supuesto, nadie duda que no sea legítimo. Que no comparta. Aquí hay algunas medidas que el PIT-CNT, el artículo 397, por ejemplo, que asegura el derecho a ejercer el trabajo, a la libertad de trabajo y el derecho de dirección de las empresas, que el PIT-CNT critica mucho. Hay también un artículo que tiene que ver con libertad de circulación, es decir, la libertad de las personas de poder circular, que muchos los interpretan como anti-piquete. El tema de la huelga pacífica, ¿no? Son cosas en las que el movimiento sindical tiene diferencias. Y bueno, va a reclamar, va a participar. A mí no me parece mal que lo haga, cuidando en estos momentos no todo esto de las distancias y todo lo demás, pero me parece que es legítimo que el PIT-CNT plantee en aquellas cosas que no está de acuerdo. Que ojo, el PIT-CNT ha dicho que tuvo 30 minutos para hablar sobre la LUC en la comisión, y eso no es así. Tuvo 30 minutos el PIT-CNT, pero tuvo 30 minutos el Cuesta Duarte, y estuvieron todos los sindicatos, todos los sindicatos que pidieron ser recibidos también estuvieron, y son todos parte del PIT-CNT. Fueron horas y horas y horas que merecían ser recibidos, pero no es que estuvieron 30 minutos. Bien, por aquí. Bueno, para los televidentes de Canelones, debo aclarar que me comprenden las generales de la ley si le pregunto a este hombre, pero lo voy a hacer igual porque para eso estamos acá. Adrián, el tema del Instituto Nacional de la Granja, ¿no pasó algo medio parecido con la desmonopolización? ¿Por qué no tomaron como válida lo que venía del Poder Ejecutivo? ¿Y por qué se dieron también, al igual que en el caso de la desmonopolización, ese plazo de 180 días para crearlo el Instituto? Porque nosotros creemos en el Instituto como herramienta, ¿no? Alguno también me ha pegado porque dicen que es generar más burocracia. No, la Dirección General de la Granja, que hoy está en el Ministerio de Ganadería, se transforma en un instituto, ¿verdad?, que permite la participación de privados y que los productores tomen parte en las decisiones que les involucran, que tienen que ver con su actividad. Para nosotros, un instituto de esta característica tiene que contar con la participación de la mayor cantidad de actores posible, sobre todo en un sector tan diverso como es la granja. Entonces, nos parecía que crear el instituto era muy importante, pero darnos un plazo, que ahora es de 180 días, una vez aprobada la ley, para interactuar, para trabajar, para construir juntos ese instituto. Yo creo en las herramientas, ¿no? Y sería para mí un gran error crear algo lomatrero,
que luego no tenga los resultados que todos esperamos y que tenemos expectativas que sean muy positivos. Entonces nos damos un tiempo para que el Ministerio de Ganadería construya un proyecto con todos los actores, involucrando, escuchando, viendo toda la legislación que existe sobre la granja, viendo su forma de financiamiento y viendo exactamente cuáles son sus cometidos y a dónde apunta. Yo creo que eso va a enriquecer también el futuro instituto. Y allí también logramos un acuerdo. Originalmente el Frente Amplio no quería el Instituto de la Granja, ¿no? Sin embargo, hoy lo entiende como una herramienta positiva y nos acompañó. Y también esto fue votado por unanimidad. Y además quiere trabajar en la construcción de ese instituto. Yo creo que cuando algo se construye con una amplia base de apoyo político, tiene muchas chances de tener éxito. Más que si se construye medio lo loco y solo por una parte. Entonces, nosotros propusimos eso. Hay que trabajarlo más, es un tema muy sensible, sobre todo para nuestro departamento, pero como estamos todos comprometidos y estamos todos involucrados, el instituto va a salir y con este entusiasmo que tengo estoy convencido que va a salir bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí, no, que quería preguntarte un poco en base a la cantidad de horas que tú decías, que esto ha sido una construcción de acuerdos, preguntarte en cuál fueron tal vez los más escabrosos, los más discutidos o los más cuestionados por la oposición en base a la LUC, ¿no? Creo que estos temas que tienen que ver con el 398, como digo, que es el que tiene que ver con el derecho de huelga y demás, el de los piquetes y... ¿Esos fueron los más discutidos? No, esos fueron dos de los discutidos y creo que el de la legítima defensa, la presunta defensa. Sí. Yo creo que ahí estuvo la mayor rispidez, digamos, o el mayor grado de discusión. Y eso sí en la Cámara. Es de golpe por la fuerza con que pueden estar atravesadas estas puede posturas, ser, por la ideología. Indudablemente son visiones diferentes. Yo creo que igualmente que en seguridad hubo muchos aspectos que el Frente Amplio acompañó, pero en términos generales la línea en materia de seguridad no es exactamente la misma que se venía aplicando. Y en el tema de educación fue en realidad donde hubo menor porcentaje de apoyo del Frente Amplio. No hubo menor porcentaje de apoyo. Donde menos votaron artículos fue en educación, en el capítulo de educación, en términos porcentuales. Bien. Pero la discusión fue suave, digamos, en términos de intercambio, porque creo que también los actores de la educación se conocen y fue en buenos términos, si bien allí hay puntos, hay diferencias notorias, ahora se pasa de los desconcentrados en los diferentes órdenes a direcciones generales, eso para el Frente es un retroceso, es una mejora de eficiencia para el gobierno de coalición, allí hubo un punto también de discusión importante. En materia de seguridad, yo creo que el avance más importante que vamos a tener es en el cambio en el Código del Proceso, donde entre el abreviado, ¿verdad? Y el oral aparece el simplificado, el proceso simplificado. Esa es una innovación bien importante, creo que va a ayudar mucho en la Administración de Justicia y me parece bien relevante. Y también una cuestión donde hubo una síntesis, eso lo votó el Frente Amplio, hubo una primera redacción hecha por la coalición, la Fiscalía propuso otra y prácticamente tomamos el 100% la redacción de la Fiscalía. Quiero decir que había anunciado que iba a ser como se iba a colapsar el sistema, ¿no? No, allí hubo muchos cambios, así se tomaron muchas de las recomendaciones y bueno, yo creo en todo lo que tiene que ver con delitos y aumento de penas, por ejemplo, para el tráfico de estupefacientes, allí el Frente Amplio también acompañó. En fin, hay una serie de artículos, creo que los más rípidos fueron esos que te comentaba. Por ahí se me escapa alguno, pero básicamente ahí están las diferencias más importantes. ¿Y qué margen de discusión va a tener diputados en esto? ¿O la cosa ya va a venir cocinada? Bueno, el hecho, a nivel de la coalición, esto tuvo una lógica diferente. Nosotros trabajamos junto con los diputados que van a integrar la comisión. Desde el comienzo estábamos los 18. O sea que no habría sorpresa por parte de diputados o representantes de la coalición. Participamos los 18, los 8 que estábamos en el Senado y los 10 que van a estar por diputados. Entonces, en esa construcción, ellos fueron parte, por lo cual lo que va a diputados desde nuestro lado prácticamente estaba consensuado ya de antemano. Lo que no quiere decir que haya algún tipo de cambios, ¿no? Ahora, por ejemplo, me crucé en el ascensor con el diputado Frati y me señaló una cuestión vinculada a un artículo del INAC, por ejemplo, en la que tiene razón y tenemos que corregir eso. Voy a ver si lo puedo hacer en sala y si no, seguramente se corrijan diputados, por ejemplo. Bien. Pero creo que los cambios en diputados en este caso van a ser menores.
Bien. Sí. Una pequeña pregunta, sí, aprovechando tu condición de canario, ya que fue reivindicada. Canario la 3, porque canario porque soy del interior, porque soy de Canelones y descendiente canario. Y en ese contexto te pregunto, ¿qué posición tenés tú o tu sector o tu partido, si en alguna de los tres cabe, digamos, la definición, acerca de flexibilizar los controles de alcoholemia, asunto sobre el cual se ha hablado últimamente? ¿Podemos ir a la pausa? No. Es un tema... Yo voté en contra del cero alcohol y argumenté en contra del cero alcohol. En el mundo, las normas de cero alcohol no son de 0,0, son de 0,3 o de 0,5 o de 0,8, depende del lugar del mundo, como insistí aquí. También yo creo que hay aquí una discusión compleja, que es transversal a los sectores políticos, incluso no hay consenso seguramente en mi sector, algunos quieren mantener la legislación tal cual como está, algunos quieren flexibilizarla. Yo creo que en realidad lo que se busca que es que la gente evitar, por ejemplo, el aumento de los accidentes de tránsito causados por el alcohol, eso no ha pasado. Es decir, la cantidad de accidentes con causa de alcohol no han disminuido desde que la ley existe. ¿Por qué? Porque el que tiene el accidente no tiene 0,3. Ni 0,4 ni 0,2, tiene 1,3, 1,4, 1,5 y lo va a seguir teniendo por más ley cero alcohol que haya. Es como ver una parte de la realidad. Sí pudo haber servido para cambiar determinados hábitos, determinadas conductas, ¿no? Pero sí también hay una cuestión también que tiene que ver con la libertad y con el uso responsable de esa libertad, ¿no? Entonces me parece, nosotros siempre fuimos partidarios, incluso tenemos una propuesta vinculada a que sea cero alcohol, pero con tolerancia al 0,3 en algunos casos, donde haya sanción por quien pasa ese cero, pero no el retiro de la libreta y si luego vengan penas incrementales, ¿no? Bien. Pero es un tema discutible donde te tengo que aclarar que mi sector no ha tomado todavía posición y es por eso que yo no le he presentado este proyecto. Bien, qué bueno que no ha tomado todavía. Peña, senador, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me quedaba una, no sé si hay tiempo, es un minuto. Pasada la LUC, ¿no? Y estos tiempos y este vértigo, ¿cómo va a seguir trabajando el gobierno multicolor? ¿Por sector, planteando leyes individualmente o siempre representativas de una votación previa de la coalición? Puede darse de muchas formas. Yo creo que hay iniciativas bien interesantes de cada uno de los partidos que integran la coalición y que también creo que hemos pasado y aprobado con buena nota este primer ejercicio que tiene que ver con la LUC y veo que la dinámica del trabajo y el conocimiento que tuvimos a nivel de la interna de la coalición fue muy positivo. Por lo menos en el Parlamento lo veo muy bien. Senador, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Una nueva pausa y ya venimos. Gracias por estar ahí.